Un encuentro con la palabra de Dios. Comentario al libro de Daniel. Tema número 1. Aspectos introductorios. Primera parte. Autor y fecha del libro. El libro de Daniel lleva el nombre de su protagonista, un joven judío llevado al exilio en Babilonia. Existen dos posiciones principales sobre la autoría y la fecha de este libro. Algunos eruditos sugieren que fue escrito por un judío anónimo del siglo II a.C. durante el periodo de los macabeos, lo que se conoce como la tesis macabea. Por otro lado, otros sostienen que el profeta Daniel lo escribió en el siglo VI a.C., lo que se denomina la tesis exílica, posición que adoptamos en este estudio. Identificar correctamente al autor es crucial porque la autenticidad de las profecías contenidas en el libro depende de ello. Si Daniel escribió en el siglo VI a.C., antes de que muchas de sus predicciones se cumplieran, entonces estaríamos ante verdaderas profecías. Sin embargo, si fue escrito en el siglo II a.C., sus predicciones serían más bien relatos históricos presentados como profecías después de los hechos. A continuación, presentaremos algunos argumentos que apoyan la tesis exílica. 1. El testimonio de Jesús. Nuestro Señor Jesús se refirió al profeta Daniel en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esta mención directa de Jesús refuerza la idea de que Daniel es el autor del libro. 2. El propio libro de Daniel. El mismo libro coloca al autor dentro del marco histórico del siglo VI a.C., en la época de los imperios babilónico y medo-persa. El texto se refiere a Daniel como su autor en varios pasajes. Y capítulos como el 7 y el 8 están escritos en primera persona, atribuyéndose explícitamente a Daniel. 3. El lenguaje del libro. Una comparación entre el hebreo del libro de Daniel y los manuscritos de Qumrán del siglo II a.C. revela diferencias notables. Si Daniel hubiera sido escrito en el siglo II, esperaríamos ver similitudes más evidentes con los textos de Qumrán, pero esto no ocurre, lo que sugiere una fecha de composición más temprana. 4. Palabras persas, arameas y griegas. El libro de Daniel contiene términos tomados del persa antiguo, lo que sugiere que su redacción corresponde al siglo VI a.C. Asimismo, el arameo empleado en el texto se alinea con el arameo imperial, una forma lingüística vigente entre los siglos VII y VI a.C., y no con el arameo tardío del siglo II a.C. Esta conclusión se deriva de la comparación entre el arameo de Daniel y el utilizado por los esenios, quienes vivieron en el monasterio de Qumrán, cerca del Mar Muerto, entre el siglo II a.C. y el primer siglo después de Cristo. Los estudios lingüísticos han demostrado que el arameo de Daniel es significativamente más antiguo que los textos de Qumrán. Además, los rollos del Mar Muerto confirman que el arameo de Daniel no es de origen palestino en términos de distribución geográfica, sino un arameo oriental, acorde con el que se esperaría de un residente de Babilonia. Finalmente, el uso limitado de términos griegos en el libro, restringidos a nombres de instrumentos musicales, refuerza la idea de que el texto fue escrito antes de la helenización generalizada del siglo II a.C., cuando el griego se había convertido en la lengua predominante en la región. 5. Evidencia arqueológica. El libro de Daniel menciona detalles históricos que solo un testigo ocular del siglo VI a.C. podría conocer. Por ejemplo, Daniel 4 atribuye a Nabucodonosor la construcción de Babilonia, un hecho desconocido en el siglo II a.C., pero confirmado por excavaciones arqueológicas modernas. Además, Daniel menciona a Belsasar, cuya existencia fue cuestionada hasta su confirmación en 1861, año donde se publicó la primera tablilla cuneiforme donde se le menciona. Belsasar, hijo de Nabonido y corregente de Babilonia, ofreció a Daniel el tercer lugar en el reino,
lo que coincide con el estatus de Belsasar como segundo al mando después de su padre. Esto según el relato en verso de Nabonido, publicado en 1924. Finalmente, la crónica de Nabonido publicada en 1881 confirma que este último no se encontraba en Babilonia cuando los persas tomaron la ciudad, lo que valida el relato de Daniel en el capítulo 5. Conclusión. Los argumentos aquí expuestos sugieren que el libro de Daniel fue escrito por el propio profeta en el siglo VI a.C. Esto refuerza la autenticidad de sus profecías, las cuales no son meras reconstrucciones históricas, sino revelaciones divinas acerca del futuro. Por lo tanto, podemos afirmar con confianza que el libro de Daniel contiene profecías genuinas, inspiradas por Dios.